Bienvenidos todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y el día de hoy tenemos un programa muy especial, muy especial. Y la verdad es que desde que vino nuestra invitada, y que seguramente ya saben de quién estamos hablando por el tema del título, pues se hizo súper especial. Hay un match canceriano acá ya bien marcado. Pero antes me interesa recordarles que este es un podcast que se puede ver, escuchar. Se puede ver a través de www.youtube.com/ChiapasParalelo.tv. Y ahí pueden ver pues los capítulos que hemos hecho a lo largo de esta ya más de 25-26 capítulos que hemos armado sobre diferentes temas de Chiapas. También lo pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y todas las plataformas de escucha. Pues la intención de armar estos podcasts es hablar un poco más sobre Chiapas, sobre diferentes temas sociales, coyunturales, culturales e históricos. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre la vida de Claudia Rizantis, que bueno, no sé si decirle, ella misma dijo que ya es famosa. Pero antes de ello, primero preguntarte, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, para la gente que no la ubica, ella se autodescribe como cocinera, así me dijo. Y aparte, ella es propietaria, chef ejecutiva de Claudia Santis, el restaurante. Y pues ya estás viajando por todo el mundo, ¿no? Claudia, Forbes también te persigue, ¿no? Muy bien, ¿no? Creo que estás haciendo un trabajo bien importante. Pero Claudia, cuéntanos un poco, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir un poquito de lo mucho que hemos hecho. Y digo hemos porque posiblemente sí ahora es como el nombre de Claudia Santis que suena por todo el mundo, pero en realidad pues hay muchas personas alrededor, ¿no? Siempre he dicho que no lo puedes hacer sola o solo, sino que siempre va a haber un equipo. Bueno, en este caso, si se trata del proyecto y que es el restaurante, pues siempre hay un equipo detrás, apoyándonos y fortaleciéndonos para que todo se pueda dar. Y pues sí, es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias. Ok, Claudia. Y antes de iniciar este capítulo especial que tenemos, pues lo vamos a hacer un poco más especial porque, Claudia, el día que estamos grabando este podcast, pues hace 2 días cumpliste años, ¿no? Sí. Entonces, no vamos a decir la edad por el tema, pero yo también... Pero ya todo el mundo lo sabe, así que... Ah, bueno. Si ella lo quiere decir, estará en ella, ¿no? No. Nah. Pero no, yo también cumplí años el 5, no fue de los mejores, la verdad, pero creo que me la pasé muy bien. ¿Y qué te parece si brindamos con un mezcal? ¿Te parece muy bien? Ok. Imagínate, ahorita ustedes no lo ven, pero Claudia fue la que incitó a que nos echáramos un mezcal. No es cierto. Y así nos lo vamos a ir tomando poco a poco. Pero bueno, Claudia, puntualmente, salud y muchas felicidades. Y después de esta pequeña falla técnica que tuvimos al respecto, Claudia, cuéntanos un poco. Te está yendo súper bien, ¿no? Te está yendo muy bien. No sé si a nivel personal, porque no nos conocemos tanto, pero sí a nivel profesional te está yendo súper bien. Estás recorriendo el mundo, pero me imagino que antes de llegar a este punto tuviste que hacer diferentes cuestiones. Pero cuéntanos un poco sobre tu niñez. Nos platicabas un poco de que eras más introvertida de lo que eres ahora. Cuéntanos un poco. Híjole, pues mi niñez, yo procedo de un pueblo indígena, que es el de San Juan Chamula, y bueno, dentro de la cultura hay usos y costumbres muy fuertes. En mi caso, gracias a mis papás tuve la oportunidad de estudiar desde muy pequeña, pero independientemente de eso habían cosas que teníamos que seguir pues a raíz de la cultura. En este caso yo soy la tercera, somos 4 hijos, pero soy la hija mayor, y entonces desde pequeña tuve que hacerme responsable de la casa. Entonces estudiaba, me hacía responsable de la casa y a la vez trabajaba. Para las personas que de repente, porque nos escuchan en diferentes estados, quieras o no, cuéntanos un poco qué es como laborar en las labores. Cuéntanos un poco, encargada de la casa, qué significaba. Sí, en la parte de los pueblos indígenas, más bien a la mujer se le educa justo para llevar la casa, llevar una familia y obviamente pues cuidar a los hijos.
esa es como la tarea. De hecho, la mayoría de los pueblos aquí en los Altos de Chiapas, a las mujeres las casan porque es así, y esto depende mucho del papá, a los 15, 14, 15, 16 años. Ok. Entonces es como, si quieres estudiar y si el papá realmente te da el permiso, te estudias hasta la primaria. Y después de la primaria ya empiezan como a buscarte para empezar a formar una familia. Entonces, una vez casándote, al año tú tienes que dar un hijo para que lamentablemente es fuerte, pero justo para que demuestres que sí eres una mujer. Sí, porque eres una mujer fértil, claro que sí. Pero tú te negaste a ello, quiero pensar. Mira, yo tuve la oportunidad, y eso le agradezco muchísimo, de que mis papás me dieron la oportunidad de estudiar, obviamente con sus reglas. Entonces nosotros estudiábamos y trabajábamos. No quisiera preguntar, pero lo voy a preguntar. ¿Qué reglas? Unas calificaciones casi perfectas. Ok. O sea, casi perfectas en el sentido de 9-10. A todo le teníamos que decir sí a nuestros papás, o sea, en el sentido de que nos daban permiso, pero pues obviamente teníamos que trabajar también para solventar. Si teníamos que hacer alguna otra cosa fuera de la escuela y del trabajo, lo teníamos que hacer. Obviamente íbamos también de repente al campo, porque nuestra vida era ciudad-campo, ciudad-pueblo. Y bueno, como esas cosas, y otra de las cosas fuertes que nuestros papás nos pusieron era que no debíamos decir en la escuela que éramos indígenas, o por lo menos no hablar como la lengua materna por toda esta parte de la discriminación y el rechazo. Qué intenso, Sí. Claudia. Y ahora, cuéntanos entonces, literal, estás encargada de la casa, estudiabas y trabajabas. ¿De qué trabajabas? Pues para nosotros era un trabajo como mujeres, porque yo tengo una hermana. Ella estudiaba en las mañanas, yo estudiaba en las tardes. Me encargaba de las mañanas yo de la casa y dejar como hecha la comida y todo, todo el quehacer, ¿no? De la casa. Pero al mismo tiempo había una pequeña tienda en casa, porque era lo que también nos solventaba, y entonces me hacía cargo de ella. Claro. Y en las tardes ya mi hermana se hacía cargo de la tienda y de lo que faltase en caso faltase algo. Oye, ¿y cuánto tiempo fue eso? ¿Cómo fue ese ritmo de vida? Pues hasta la preparatoria, parte de la preparatoria, porque de ahí empezó la rebeldía. Pues al principio, pues todo, a mi mamá principalmente mi mamá era de decirle sí, y yo tenía un sueño o una meta que era obtener el título profesional, porque en los pueblos indígenas es muy difícil que como mujer puedas llegar a tener grados de estudio altos. Y pues obviamente a lo mucho que podía llegar una mujer era a la secundaria, y de ahí era muy raro que llegásemos a la preparatoria. Y pues obviamente para una licenciatura, o sea, éramos contadas. Entonces, por parte de la familia, tanto mi familia como mis hermanos, como las familias de mis papás y de mis papás, o sea, mi mamá y mi papá, nadie tenía un título profesional. Entonces esa era mi inquietud. Yo decía, quiero ser diferente, yo sé que puedo lograrlo, independientemente de que sea mujer, porque también es una de las cosas que siempre marcaban mucho. La sociedad lo sigue marcando. El ser mujer, piensan que no tenemos derechos. Claro. Y más en esta parte indígena, ¿no? Y luego, en la misma cultura, pues nosotras como mujeres, o más bien la única persona que puede llevar nuestra vida es un hombre, y en este caso es el papá o el esposo, el marido. Y yo decía, esa vida no la quiero. Entonces la veía con mis primas, veía con pues de la misma comunidad. Y yo decía, no. Y veía cómo hasta incluso cambiaban, ¿no? Físicamente, emocionalmente, o sea, como muchas cosas, y decía, yo no quiero esa vida. Entonces yo trataba de siempre, de hecho, de los 4 hijos, siempre fui como la más aplicada.
¿Cuándo fue tu promedio de preparatoria, por ejemplo? 9 y algo, 9.6 creo, 9.8, algo así. ¡Aso! No sé, algo así, sí, fue... Bien aplicada. Pues trataba de ser aplicada, porque sí quería justo eso, tener la oportunidad de luego hacer lo que a mí me naciera. Y en ese caso, recuerdo que para la universidad, mis papás me preguntaron si iba a seguir estudiando o iba ya a dedicarme como al trabajo o si ya me iba a casar, ¿no? Tres opciones que te cambian la vida, cualquiera de las tres. Exacto, y entonces yo dije que quería seguir estudiando, pero ellos tenían ya como establecido ya la meta, que era dedicarme al magisterio. Quería ser ¿te imaginas de maestra? No me lo imagino y tampoco quisiera meterme en esos meollos, en el sentido de que incluso me han invitado a dar clases y la verdad es que no me veo, o sea, porque fue algo muy fuerte para mí en el sentido de que mis papás querían que me dedicara al magisterio, que incluso me llevaron a presentar exámenes. En ese entonces se podía presentar los exámenes desde la preparatoria y obtener una plaza en el lado bilingüe, entonces era tzotzil y español. Estuve a punto de obtener la plaza y cuando lo vi muy cerca dije, no lo vámonos quiero. Para atrás. Entonces, pero yo ya había presentado examen en la UNICACH, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ya había quedado en la universidad, mis papás simplemente estaban como empujándome, o sea, tratando de cambiar como esta idea. Y otra de las cosas es que me tenía que ir de casa. Sí, o sea, ¿dónde lo ibas a estudiar? ¿En la Reinsar? No. Para el magisterio Ajá. Es más bien obtener en ese entonces era obtener la plaza y empezar ya a trabajar en comunidad. Okay. Y los fines de semana era la UPN, entonces llevabas clases los fines de semana. Esa era como la parte del magisterio, pero era algo que no quería. Entonces, para la universidad, en la UNICACH, pues tenía que salirme de casa e irme a Tuxtla a radicar allá y pues olvidarme de todo, ¿no? Entonces era un poco difícil para mí porque era muy introvertida. Claro, me estabas platicando un poco al respecto, pero oye, te pregunto, ¿y cómo fue esa vez de llegar? Primero, ¿cómo te sentiste de haber pasado el examen? Porque pues no cualquiera entra, pues, o sea, pareciera mentira, pero no cualquiera entra. ¿Y te recuerdas cómo llegaste? O sea, ¿era la primera vez que llegabas a Tuxtla o ya habías llegado alguna vez? Ya había llegado a Tuxtla, acompañaba de repente a mi mamá para unos asuntos que ella tenía en Tuxtla y pues obviamente para la presentación del examen en el magisterio tenía que estar viajando. De hecho, creo que estuvimos como un mes seguido viajando a la ciudad, a Tuxtla, por lo del magisterio. Pero el llegar a la escuela para mí fue como un logro. O sea, sí un logro, como una satisfacción, pero al mismo tiempo también un compromiso y un reto muy fuerte. Porque incluso mis papás, mi papá me dijo, te apuesto que en un mes estás de regreso, no terminas la escuela. Entonces, ¿Pero por qué lo decía? Pues por mi forma de ser. De hecho, él me lo puso muy claro y me decía, eres muy introvertida, no te sabes defender, o sea, como muchas cosas. Entonces, y además, una de las cosas y que me da mucha risa también, en ese entonces yo no podía salir sola de la casa ni a la papelería. ¿Pero porque tú no querías o porque tu familia no lo permitía? No, porque yo no quería. Okay. A mí me daba miedo a la calle, me daba mucho miedo a la calle. Entonces, cuando le dije a mis papás que me iba a Tuxtla, me dijo mi papá, no vas a poder, porque ¿cómo te vas a mover? Ahí no va a haber nadie quien te acompañe, o sea, cosas de ese tipo. Y entonces le decía que lo iba a lograr. Entonces ese fue mi primer reto más grande, el demostrarle a mis papás que podía terminar una carrera. Y eran 4 años y medio de carrera. Entonces me fui a la ciudad, me tuve que instalar, pues obviamente renté un cuarto y bueno, y empezarme a mover desde muy temprano para la universidad. Y también, pues lamentablemente, descubrir que ahí era mucho más grande el racismo y esta discriminación. Un temazo, claro. Sí. A ver, cuéntanos un poco, a ver, alguna experiencia, algo que hayas tenido.
Pues habían compañeros que incluso me decían que para qué seguía estudiando, para qué perdía mi tiempo estudiando, si al final me iba a terminar casando, ¿no? O sea, de qué iba a servir el título profesional. O también de repente cuando hacíamos equipos, ¿no? Era como de, pues te dejan al final y es como Qué de, hijos. o cosas de ese tipo. Y bueno, también lo entiendo, tal vez por mi forma de ser, porque como siempre y en toda escuela hay grupitos, ¿no? Yo me juntaba en toda esta parte de la escuela, desde la primaria hasta la universidad, siempre me junté siempre era con una persona, una amiga nada más. Entonces me costaba mucho relacionarme. En la secundaria me desenvolví un poco más por el fútbol. Me encantaba el fútbol. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! O sea, ¿te gustaba? ¿Y qué posición Me jugabas? gustaba delantero. Bueno, en realidad de todos, excepto portera. Portera. No, no me gustaba. Pero, o sea, tú 12 del día, no importaba, echabas el fucho, la reta. Sí, ¿Con hombres o puras con hombres mujeres? y con mujeres. Entonces ahí sí fue que aprendí a desenvolverme un poco más por el balón. De ahí en la prepa me volví otra vez un poco más introvertida hasta que dos compañeras tenían un grupito de compañeros de un semestre más adelantado que nosotras y entonces como que me fueron Empujando. empujando, pero me costaba muchísimo, muchísimo. De hecho, ellos tenían una amistad muy fuerte, mis amigas, ellas dos con los chicos, y yo siempre era así como Sí, la que ahí va. la apartada, ¿no? Claro. Sí, pero de ahí ya en la universidad igual muy introvertida. De hecho nadie me conocía hasta que me fui a la Ciudad de México y entonces mi nombre empezó a salir en periódicos. La universidad se encargó de hacerle como este boom por llegar a trabajar en uno de los mejores restaurantes del mundo. Y pues todo el mundo se preguntaba, o bueno, al menos mi generación, ¿por qué yo? Claro. ¿No? Sí, bueno, no. O sea, me pongo a pensar, siempre de por sí, bueno, todos y todas seguramente recordamos a ese grupito que de repente te traicionaba por un 9 por un 10, ¿no? O sea, típica de la universidad, de que por cualquier cosa te desplazaba y era cañón. Eh, pero sin dudas, yo creo que había dos estigmas, imagínate. Ser indígena, pero sobre todo ser mujer. O sea, ha de Es haber muy sido cañón, fuerte, es muy fuerte. es muy fuerte y también ha sido como de las cosas en las que aprendí, ¿no? A trabajarlo, a sobresalir, porque también en algún momento me decía que si yo hacía caso de todo lo que me decían o de todo lo que me hacían, eh, pues nada iba a fluir de lo que yo quería o de lo que yo pensaba. Entonces tenía que trabajarlo, tenía que hacerme fuerte. Y también aprendí de esa manera en el que mientras más cosas negativas pasaban, era como mi fortaleza, porque yo decía, te voy a demostrar, lo voy a hacer, cualquier obstáculo que se me pusiese, lo voy a derribar, o sea, como todas estas cosas que de repente sí eran muy fuertes y de repente me sentía sola y entonces era así como de, ¿para dónde agarro? ¿No? Claro, o sea, porque de repente uno tiene amigas y amigos que son el sostén o que de repente te tiran el paro ahí para... Pero imagínate tú sola. Sí, y durante mi vida también ha sido como, no he tenido muchos amigos, o sea, mis amigos pueden ser contados incluso, este, solo que ahora ya con el restaurante he conocido a mucha gente muy bella, que también ha sido cómplice en muchos sentidos y eso lo agradezco, pero sí al principio yo sentía que estaba sola y no sabía cómo enfrentarme a todo esto. Entonces, de repente se me fueron abriendo puertas importantes, que eso siempre lo he agradecido, le agradezco a la vida de que haya sido así. Y el llegar, por ejemplo, a este restaurante famoso, de repente empezar a verme en redes sociales y la chef Tzotzil llegando o pisando uno de los mejores restaurantes del mundo en la Ciudad de México, y era como de, jamás me imaginé que mi nombre iba a sonar de esa manera.
O sea, no, 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 No dimensionabas. no, no. Yo sí te quiero preguntar, y en esos momentos, o sea, en esos momentos de introspección, ¿llegaste a llorar? O sea, llegaste. Muchas veces, incluso yo soy una mujer muy sensible. Como toda cáncer, como toda Exacto. cáncer. Y Yo también soy entonces, como cáncer. sabes, es de llorar, llorar, llorar. Pasa algo bonito y lloras, pasa algo triste, lloras y te enojas, lloras, ¿no? Entonces sí, hubieron momentos en los que, pues obviamente me sentía, incluso decía que todo iba a terminar en algún momento y tiraba la toalla así como de ya no quiero nada, pero luego recordaba que había pasado ciertas situaciones o ciertos obstáculos o que había alcanzado ciertos retos que me había propuesto y decía, no, tenemos que seguir. Entonces, esa era como mi motivación, ¿no? El saber que estaba alcanzando cosas que a veces hay mujeres y hay personas que no logran hacerlo. Entonces yo decía, si yo tengo la oportunidad de hacerlo y tengo las energías y puedo lograrlo, lo voy a hacer. Entonces esa era como mi motivación y de repente veía a mi alrededor y decía, mis primas pensaban esto, las mujeres piensan esto, las niñas piensan esto y a veces el soñar solo se queda justo en soñar y no se concretan. Entonces yo decía, si tengo la oportunidad y si se me están abriendo las puertas, lo tengo que hacer y tengo que demostrarles que se puede hacer cosas diferentes y podemos ser diferentes y podemos llevar nuestra propia vida. No necesitamos de un hombre, no necesitamos que alguien nos esté dirigiendo, porque eso es lo que pasa con nosotras como indígenas. Y entonces yo decía, si ahora el universo me ha abierto como este camino, lo voy a tomar y pues necesito, era como una necesidad de demostrarle no solamente a mi propia cultura, sino a la sociedad en sí, que como mujeres indígenas también podemos alcanzar grandes retos, porque hay parte de la sociedad que no nos ve dentro de la sociedad. Claro. Entonces, De la invisibilización. Oye, Claudia, y te pregunto, pero estando en la universidad, ¿cómo llegas a este restaurante tan sonado? Yo sí recuerdo hace varios años que de repente la Unicach como que estaba, como parte de la labor de la universidad, como que estaba dando la difusión a ciertos alumnos y alumnas, y tú estabas destacando en ese aspecto, pero ¿por qué no te fuiste, bueno, de San Juan? Te fuiste, bueno, imaginemos, San Cristóbal es como la ciudad, ¿no? Porque obviamente así es. Pero la ciudad es Tuxtla. Y ahora la ciudad de ciudades es Ciudad de México. sí. Ahora, cuéntanos un poco cómo fue, o sea, cómo fue ese trayecto, cómo llegaste ahí. Yo siempre he dicho que fue gracias a la tesis profesional. En ese entonces... ¿De qué hiciste la tesis? La tesis, para mí en ese momento yo decía que era algo muy sencillo y que no tenía como mucho peso, ¿no? Es un recetario traducido al español tzotzil y con referente a productos de la comunidad. Enfocados, en ese entonces estaban saliendo las estufas ecológicas, entonces estaba enfocado a las estufas ecológicas porque muchas mujeres no ocupaban esas estufas y entonces yo tenía como esa inquietud de decir, lo podemos usar para algo más, ¿no? Y entonces se hizo el recetario y justo cuando yo estaba finalizando la carrera, me faltaba un mes para terminar la carrera, cuando la Unicach hizo un congreso e invitó al chef Enrique Olvera. Mi asesora le habló de la tesis que estaba realizando y pidió conocerme. Entonces yo trabajaba y estudiaba. ¿En dónde trabajabas? En una cadena hotelera. Ok. Y en ese entonces, como no podíamos tener el celular dentro, recuerdo que cuando salí como a las 3 de la mañana del trabajo, yo vi como varios mensajes y llamadas de mi maestra insistente de que tenía que llegar al congreso al siguiente día. Que porque había una persona muy especial que me quería conocer y que necesitaba hablar conmigo. Entonces, a mí me hizo mucho ruido, me inquietó mucho. Llegué al congreso y justo cuando yo llegué al congreso me encuentro con mi asesora y el chef estaba dando una charla y me dice, el que está ahí arriba quiere conocerte. Yo no dimensionaba en ese entonces, o sea, quién sabía, había escuchado hablar del chef Enrique Olvera,
pero jamás pensé que me invitaría a trabajar a su espacio. Porque aparte, yo decía, soy buena en cocina, pero creo que hay otros compañeros con mejores técnicas, habilidades, o sea, con muchas cosas. Y, y bueno, yo decía, ¿por qué a mí? ¿No? Porque esa fue la pregunta. Lo mismo que le pasó a mi generación, la misma pregunta me hice yo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y justo me presentan con el chef y el chef siempre ha sido de pocas palabras. Él sacó una tarjeta de su Filipina y me dijo, mándame tu currículum a este correo, mándame todos tus datos y dime cuándo te presentas. Me dice, vámonos al DF. Entonces, en ese entonces era el DF. Yo ni siquiera supe contestarle. O sea, yo me quedé en shock, era como de, ¿cómo es posible que él me estuviese invitando? Él no conocía mi trabajo, o sea, yo creo que ni siquiera sabía nada de mí más que lo de la tesis y bueno, fue para mí muy sorprendente que te estoy hablando que fue el 4 de noviembre cuando nos hablamos, nos conocimos. Del 2010. 10. Y en diciembre, el 15 de diciembre del 2010, yo ya estaba en su espacio. Yo me presenté a trabajar y entonces fue así como de... Y yo siempre he dicho que las oportunidades no se dan a la vuelta de la esquina, entonces lo tomas o lo dejas, punto. Pero si lo dejas, luego no te arrepientas. Entonces es como de... Yo dije, lo tengo que hacer. Llego a la casa y les digo que me voy a la Ciudad de México y bueno, se vuelven todos locos y mi papá me volvió a retar y me dijo, en un mes, mucho 2 meses, estás de regreso. Y oye, qué intenso. Vamos a cerrar este primer bloque con ese tema. La verdad es que sí, como tú dices, como todo cáncer, ya no sé, a mí me da mucha sensibilidad ese tipo de temas, ¿no? La verdad. Pero cerramos este primer bloque, Clau. Nada, la verdad es que es muy grato y se nota cómo está fluyendo esta conversación. Y pues nada, terminamos este primer bloque y seguimos en el segundo, ¿no? Y pues nada, regresamos enseguida. Y regresamos en este episodio especialísimo con Claudia Rizantis, con una destacada chef a nivel local eres ya muy conocida, pero a nivel internacional te estás dando a conocer mucho. Estamos platicando deliciosamente con un mezcal y no quiero pasar desapercibido que nuevamente hace poco fue tu cumpleaños, así que clap, entonces nos tomamos el mezcal. Muy bueno, aquí en el Foro Independiente Kinoki, quien nos está proporcionando el día de hoy las instalaciones, pero nos quedamos con tu papá en el momento en que te decía que te ibas a ir a la Ciudad de México y que nuevamente te dijo, 1 o 2 meses ya estás aquí de vuelta, ya no vas a aguantar ahí a la ciudad. Pero me surgen 2 preguntas. Primero, ¿cómo fue llegar a la Ciudad de México? Y 2, si ya te lo decía, ¿era una forma para retarte o una forma para desalentarte? Pues mira, te voy a contestar la segunda pregunta primero. Yo creo que yo sentía que era como un reto y también era, ya después como analizando las cosas decía, es como empujarme, ¿no? Así como decirme, yo creo que lo puedes lograr, pero necesitas ahí como alguien que te esté retando o alguien que te esté diciendo algo negativo para que tú puedas hacerlo. Siento yo que fue así. Uh-huh. Y aparte, y por otro lado es que también entendía, ¿no? Como su preocupación porque todo lo que se escucha de la Ciudad de México o se escuchaba, ¿no? De los asaltos, o sea, como de repente desapareces o cosas de este tipo. Sí, mucha gente, el metro. Ajá, sí. Claro. O de repente las drogas o cosas que sales y te ponen algo en la bebida. O sea, como muchas cosas que se escucha de la Ciudad de México. Porque otra de las cosas que dijo mi papá, me dijo, bueno, si vas a ir, ve. Solo hay que me avisen cómo te voy a traer o dónde te voy a encontrar. No, sí, tu papá, qué extremista, ya tu papá. sé, pero es que él tuvo la oportunidad en algún momento de ir a la Ciudad de México y tuvo la mala suerte de que lo asaltaran. Entonces él se quedó con eso. Con ese trauma. Y él decía, bueno, tú mujer, y como eres, y siempre me ponía sobre la mesa mi forma de ser. Pues no, o sea, no vas a hacer nada. Entonces, por eso me retaba y me decía,
te apuesto como en 1 o 2 meses estás de regreso, ¿no? Al final, pues era mi decisión y como Claro. siempre llegaba y les decía, es que no les estoy pidiendo permiso, les estoy avisando. Entonces eso cambiaba completamente. La rebeldía, amiga. Sí, justo la rebeldía. Porque decían, ¿cómo? Entonces no me estás pidiendo permiso y te vas a ir porque te vas a ir. Sí, me voy a ir. O sea, ya lo decidí. Me dice, ¿dónde vas a vivir? Ya tienes. Entonces, desde ahí fue como justo de decir, voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mí me nace hacer. Entonces, el llegar a la Ciudad de México y ver esa ciudad tan mágica, pero a la vez tan desesperante. Claro. Oye, ¿y dónde conseguiste el lugar? Al principio, mi asesora me ayudó a conseguir con una amiga de ella. Me consiguió hospedaje por un mes y medio, en lo que yo encontraba un espacio. Entonces, al final me terminé quedando con unas compañeras del trabajo que necesitaban una roomie y ya me dijeron, ¿quieres? Ahí está. Y yo dije, sí. ¿Por qué zona? ¿Por qué lugar? En Azcapotzalco. En Azcapo. Sí, entonces ahí estuve y ahí me quedé. En Azcapo. De manera personal dije que me iba a ir 1 año. Entonces iba a ir a Pujol a trabajar 1 año. Y de ahí me iba a regresar. Por azares del destino me quedé 3. Oye, ¿y cómo fue la primera vez? ¿Cómo fue la primera vez en llegar? Imagínate. ¿A Pujol o a la ciudad? No, a Pujol específicamente. No, yo quedé choqueada por el ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo en el sentido de trabajar 16, 18 horas o todo un día, lo sabía. Porque los hoteles, las cadenas hoteleras son así. De hecho, los fines de semana yo entraba, dependiendo de mis horarios de escuela, por ejemplo, los viernes entraba a las 4 y salía a las 3 de la mañana. Y los sábados entraba desde las 7 de la mañana y salía hasta las 3, 4 de la mañana. Dependía mucho de toda la labor de los eventos que habían dentro del hotel. Entonces, eso no me sorprendía. Lo que sí me sorprendía de Pujol es que era perfección. Entonces, yo veía cómo los compañeros iban de un lado a otro y todo tenía que salir perfecto, y alguna cosita que no sirviese o que se viese mal, te lo regresaban y lo tenías que volver a hacer. Entonces eso, ¿no? Y de repente, otra de las cosas fue que, como en la generación en la que yo estuve, apenas estaba empezando, yo fui de la segunda generación de la Unicach, entonces pues obviamente en equipos, o sea, muchas cosas no estaban bien equipadas, y cuando llegué a Pujol, de repente me decían, usaban los tecnicismos de cocina, pero un poco más elevados, o por ejemplo había equipo de cocina que no sabía. A ver, cuéntame así alguno para sorprenderme. Tráeme ese cuchillo de 4 octavos, no sé cómo era. No, hay un Mira, me acabo de bloquear ahorita. Mira, me acabo de bloquear ahorita. O sea, tráeme este plato al dente, por ejemplo. No, era. No, al dente es más como el término de cocción. Ok. Ajá, es una cocción que se le da a ciertos alimentos, principalmente verduras, en donde no llegan a la cocción total, sino es un poco antes, y entonces tienen que hacer el crunch todavía, el sonido en la boca. Pero eso todavía te lo enseñaron en la Unicach. Sí, eso sí lo enseñaron en la Unicach. Bueno, es que estudié comunicación. Sí, ya sé. Pero es que yo estuve en el área de pastelería. Ya. Entonces yo entré como ayudante de pastelería. Y habían cosas, pero te juro que ahorita me bloqueé, porque hay un tapetito que se usa, y bueno, la gente que sabe de cocina tal vez se va a reír hasta de mí porque se me fue el nombre ahorita, pero me decían, ve a buscarlo, ve a traerlo al almacén. Y entonces yo recuerdo que ese día entré al almacén y era así de, ¿cuál es? ¿Qué es esto? Trataba de recordar, te lo juro que trataba de recordar, o como de no sé, como de ver si había alguna manera de el silpat. El silpat es un tapetito que se usa para pastelería y que es para evitar que se peguen los productos, ¿no? Okay. Entonces, yo así de ¿cuál es el silpat? Yo estaba en el almacén y de repente llega el almacenista
y me dice, ¿qué buscas? Le digo, el silpat. Y yo así como de, ay, está de aquel lado. Y yo, ¿pero cuál es? O sea, porque de verdad, o Sí, sea, claro. no. Y ya hasta que me dice, ¿lo encontraste? Le digo, no. Dice, y es que como están enrollados, casi no se alcanzan a ver. Entonces va él, me lo baja y me dice, ahí está. Y le digo, ay, muchas gracias. Y yo me salí corriendo, ¿no? Ya sabían. Porque aparte, en tiempos, o sea, tú no Sí. puedes perder tiempo en cocina, para nada. Los tiempos, un minuto que pierdas es una producción que se te puede ir. Y aparte, en pastelería más, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar bien pesado, tiene que estar en tiempos, si dicen 15 minutos son 15 minutos, ya sea en cocción, en preparación, lo que tenga que ser, y entonces no puedes estar titubeando. Y como esas cositas era lo que a mí me movía y decía, híjole, me gusta, pero me da miedo. Me gusta, pero me asusta. Sí. Claro. Ujú. Pero, o sea, ¿cómo te desarrollaste? Porque fueron 3 años. O sea, pareciera mentira, pero uno sí de repente dice, no, pues pues me la voy a rifar. Y como tú dices, este ritmo de trabajo, sobre todo en tiempos de cocina, de alta cocina, Sí. es como llegar a tu top y no puedes renunciar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aunque sabes que es matado, aunque sabes que tu vida personal está como ya en el traspatio, ya no tienes vida personal, ni social, ni nada, pero te das cuenta que estás aprendiendo de los mejores. Sí, de hecho, para mí Puyol, siempre lo he dicho, fue mi escuela, tanto de manera profesional como personal. Estuve en la Ciudad de México 3 años, en Puyol estuve en uno, luego estuve en otro restaurante con otro chef famoso, que es Lalo García de Máximo Bistro. Bueno, ahora ya tiene 3 restaurantes él también. Y luego terminé con un chef chocolatero suizo. Entonces, pero en el transcurso de la ciudad aprendí también, de hecho nació una frase que justo lo estoy diciendo mucho ahora porque justo se está dando a conocer el de que hable mi trabajo y no mi boca, porque la discriminación, volvemos a lo mismo, Sí, eso te iba a preguntar. era muy fuerte. Entonces, tú que eres del sur, no sirves para nada profesional, te ven de otra manera. Y luego tus características, chiquita, morenita, o sea, como ese tipo de cosas. Indígena, que eso también pesaba, fue muy fuerte para mí. Incluso hasta... Hacían complots contra ti, ¿no? Sí, fue muy fuerte para mí 3 meses en uno de Los los primeros. espacios. No. En uno de los espacios fue muy fuerte. Y entonces ahí fue donde uno de los cocineros estaba sobre mí, haciéndome menos siempre. Y entonces en una ocasión dije, no te voy a contestar, te lo voy a demostrar. Y te voy a demostrar que puedo alcanzar puestos altos y que puedo, incluso porque en algún momento un chef durante el trabajo aquí en Chiapas, antes de irme a la ciudad, me dijo, es que las mujeres no pueden llevar una cocina profesional, la cocina de su casa, pero profesional no. No. Siempre van a necesitar de un hombre, siempre. De eso no hay duda. Entonces yo decía, no, pues eran como las motivaciones. Yo no decía nada, simplemente me las guardaba, los ponía en mi mente y entonces comenzaba a trabajar con ello. Y yo decía, te voy a demostrar que podemos hacer grandes cosas. Y entonces al llegar a la Ciudad de México también era como esta parte de, ay, yo no sé a qué vienes a perder tu tiempo. Te vas a ir, te vas a terminar yendo, te van a terminar corriendo porque no tienes las capacidades para hacerlo. Uh-huh. Entonces era como de, pues te voy a demostrar que sí. Entonces empecé como ayudante de pastelería, luego me quedé, me pasé como pastelera, aunque nadie me lo reconoció, y luego terminé siendo la jefa de pastelería. Qué lindo, claro. Y como justo la frase decía que hable mi trabajo y no mi boca, me salí de Puyol. Y cuando me salí de Puyol, el chef Lalo García me invitó a trabajar a su espacio. Me dijo, me han hablado de tu trabajo y quiero que colabores conmigo. Entonces fue así como de, y Lalo es un chef súper estricto, apasionado de la cocina,
pero sí, o sea que todo igual, es como de, él siempre estaba en su cocina. Entonces, obviamente cualquier error era Te rompía el plato. sí, era para que explotara. Sí. Entonces, me decía, quiero colaborar contigo, yo no sé de pastelería, pero podemos trabajarlo juntos. Le dije, ok. Y entonces, desde que se abrieron las puertas de Pujol, solo una vez toqué una puerta y de ahí todas las demás se fueron abriendo. Qué lindo, claro. Y justo mi trabajo estaba hablando, entonces, de hecho, con el pastelero suizo, también me invitó a trabajar con él, me dijo, oye, he visto tu trabajo, aparte porque con él nos habíamos encontrado en Pujol unos meses antes, los primeros meses, porque luego lo cambiaron de espacio, y me dijo, oye, me encanta cómo trabajas. Dije, gracias. Entonces, luego que abrió su espacio, ya él junto con su esposa me invitaron a colaborar con ellos. Entonces dije, sí, quiero aprender más de pastelería. Aparte, para mí era como uno de los pasteleros y chocolateros como más fuertes en ese momento que yo había conocido. Y dije, sí, quiero aprender más de ti. Lamentablemente ya me tuve que regresar a San Cristóbal por cuestiones de salud de mis padres. Y bueno, me seguí trabajando aquí en San Cristóbal y seguí en la línea de pastelería. Y ya cuando dije, quiero independizarme, voy a poner una pastelería, quiero dar a conocer como todo esto que estoy haciendo, y como ya lo trabajaba desde casa, la gente le gustaba. Entonces de repente mi vida era trabajaba en un restaurante y en las noches después del restaurante llegaba a hacer pastelería en la casa. Entonces dormía hasta las 3, 4 de la mañana y luego tenía que estar a las 7:30 en el restaurante. Y esa era mi vida por 6 meses más o menos. Hasta que en un momento dije, quiero independizarme, veo que la pastelería está agarrando ritmo y quiero como un espacio en el centro, solo a dar a conocer los postres y yo seguirlo trabajando en casa. Y pues por azares del destino, la vida me dice, es que no es una pastelería, es un restaurante. Y entonces ahí es donde inicia la otra chocaventura, en donde dije, un restaurante, no tengo el dinero, porque no tenía ¡Claro! ni un peso. Porque escucha, quería independizarme, pero no tenía ni un peso para hacerlo. Y me daba mucha risa porque hacía cuentas y decía, necesito tanto para poder poner la pastelería. Para arrancar. Y entonces recuerdo que hablé con mi papá y le dije, papá, necesito cierta cantidad, me quiero independizar, pero como yo no puedo sacar los préstamos bajo mi nombre, quiero ver si usted me puede ayudar. Y entonces se hizo el primer préstamo para la pastelería, me compré el horno, una vitrina y un refrigerador. Y resulta que no era pastelería, sino el restaurante. Entonces voy de nuevo con él y le digo, necesito otro préstamo y mucho más fuerte. ¡Uf! Y mi papá me dijo, no. No me digas loca. Eso, Claudia. Sí, estás loca. ¿Cómo vamos a pagar? O sea, si ni siquiera hemos empezado a pagar lo que ya compraste, ahora ¿cómo vamos a pagar eso? Y te estoy hablando que mi decisión de independizarme fue en mayo del 2016. Compré todo y a finales de mayo yo ya me estaba comprometiendo con el restaurante. Tuve un mes para levantar el restaurante porque en julio tenía que abrir. Mi papá era de, está corriendo la renta, necesitas abrir. Y entonces era como de, abrimos en julio y Dicho sea de paso, un día afortunado, fue el 21, no fue el 21. No fue el 21, a principios de julio, que fue el 4 de julio, y ya luego hicimos inauguración el 17 de julio, eso sí lo recuerdo. Pero pensando que el proyecto iba enfocado al turismo nacional extranjero, entonces yo dije, ay, pues aquí hay muchos aliados, ¿no? O sea, se supone deberían haber aliados. Sí, en San Cristóbal, claro. Ajá. Empecé a visitar las empresas y te estoy hablando hoteleras, agencias, incluso hasta los mismos guías de turistas. O sea, como todos estos que están enfocados al turismo. Y llegaba, platicaba del proyecto, todos me decían, qué bonito proyecto,
¿quién es el dueño? Y entonces cuando ya me presentaba de manera formal, me decían, muchas gracias, pero ya tenemos nuestro restaurante. Ahorita no nos interesa. No, muchas gracias. Y entonces empezamos a ver cómo se nos fueron cerrando las puertas. Todo por lo que me dijiste al principio, por joven. 3 Ajá. características era lo que nos impedían seguir, que era ser mujer, ser indígena y ser joven. Decían, los jóvenes no tienen la responsabilidad y tampoco se comprometen realmente a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, este proyecto va a desaparecer en unos meses. Mucha gente me decía eso. Y luego, ser mujer, indígena, o sea, por eso lo decía al principio, una parte de la sociedad piensa que el indígena no tenemos derecho y no somos parte de estar en la sociedad. Entonces, de ahí fue cuando tomé como el impulso más fuerte y dije, se los voy a demostrar. Les voy a demostrar que una mujer puede llevar una cocina profesional, que fue lo primero que me dijeron, ¿no? Les voy a demostrar que puedo alcanzar puestos altos y en este caso voy a ser propietaria de mi espacio, o sea, del restaurante que en algún momento soñaba y que voy a estar trabajando en mi espacio. Y voy a trabajar con jóvenes y les vamos a demostrar que los jóvenes podemos hacer grandes cosas. O sea, que no estamos, que no solo estamos jugando, ¿no? Porque mucha gente decía, es que solo están jugando. Y les voy a demostrar que una mujer indígena puede concretar sus sueños. Entonces era así como, de ahí yo me agarraba. Y iba contracorriente, porque incluso hasta mi propia familia era como de, estás loca, no lo vas a lograr, no lo puedes hacer, eres mujer. Y luego, ¿quién va a tomar en cuenta realmente a una indígena? O sea, muchas cosas de esas. Y llegó al punto en el que, sí, como en todo proyecto, yo decía, ¿en qué me metí? ¿Cómo ¿No? pago esa cantidad de Sí. dinero? Que era el mayor compromiso, ¿no? El Sí. dinero es creo que el principal obstáculo cuando de repente, pues imagínate, uno gana, no sé, poquito o gana lo regular y de repente ve una cantidad que tal vez con 3 ceros y de repente dices, bueno, ni trabajando un año y luego seguramente no solamente ese compromiso, Clau, sino el compromiso con tus papás para pagarlo, porque al final de cuentas uno como dice, bueno, yo me embarco, pero embarcar a tus papás era una doble responsabilidad ahí, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo recordaba que, y me reía mucho porque decía, yo con 1,000 pesos ya me sentía millonaria, ¿no? Pero ponerle lo que tú dices, 3 ceros más, 2 ceros más a esa cantidad, decías, híjole, era mi primera vez ver tanto dinero junto. Y yo decía, Hasta te sentías culpable, ¿no? De sí, repente yo ver así decía, dinero. ¿cómo lo voy a pagar? Porque sí llegué a un punto de decir, ¿cómo lo voy a pagar? ¿No? Y si realmente el restaurante no fluye, y si realmente, y bueno, ahí va el siguiente reto, mi papá me dice, te doy 6 meses. Y yo decía, como teníamos la tiendita, pues obviamente mi papá veía cómo fluía, ¿no? La gente todos los días. Entonces yo le decía, es que no es lo mismo que la tiendita, papá. Esto es un rubro completamente diferente y aquí es publicidad y obviamente dar un buen servicio, que la comida esté buena, que tenga buen sabor, buena presentación, que el espacio esté limpio, pero más que eso, o sea, que la gente aquí es que la gente lo vaya Difundiendo de boca en difundiendo de boca. boca en boca. Esa es la publicidad más fuerte, le digo a mi papá. Y me dice, no sé cómo le vas a hacer, pero te doy tanto tiempo. Oye, papá, hombre. No, pero fíjate que lo agradezco. Sí. Al final lo agradezco y sí, mucha gente de repente escucha hablar de mi papá y me dice, ay, pues qué mala onda. No, qué rigidez. la verdad es que ha sido, yo creo que si no hubiese sido también por él, yo creo que me hubiese conformado, ¿no? Y decir, porque también otra de las cosas que me decían mis papás desde, bueno, si no funciona, ahora sí haces lo que nosotros querramos, ¿no? Y entonces era algo así como de, no quiero. Sí, pues ya perdiste, Ajá, ya exacto. ¿qué te queda? Estar con nosotros y nosotras. Sí, entonces, y yo decía, no quiero. Y entonces también realmente habían muchos motivos del cual yo tenía que hacerlo, o más bien ya estaba comprometida y ya no me podía bajar de Claro. ese barco. Entonces,
Y luego empezar a ver cómo el restaurante se fue dando a conocer de manera internacional, en el sentido de que el local nos cerró las puertas y el local apenas nos empezó a reconocer el año pasado. Entonces, ¿Cómo que el sí, local te cerró las puertas? sí, porque te digo que quisimos hacer como alianzas primero con estas partes, ¿Turísticas? turísticas, y nos dijeron que no. Entonces tratábamos de hacerle difusión y de repente nosotros estábamos aquí de Kinoki a 3 puertas, Uh-huh. nuestro primer local. Y de repente les preguntaban a las personas de aquí alrededor y decían, es que estamos buscando el restaurante Coconó. No lo conocemos. Y aunque sabían que estábamos aquí cerca, ¿no? Y era como de, ¿por qué? ¿Por qué nos niegan? Y, y resulta que una pareja, ella guatemalteca y él estadounidense, Heldy y Bruce, que son de la escuela COSUR, Uh-huh. empezaron a hacernos publicidad con sus amigos y con la escuela. Y como la escuela es más también de científicos, Académicos. académicos extranjeros, entonces empezó a llegar, ¿no? Y de repente era de, ay, te mandé unos amigos de no sé qué, vinieron unos amigos de Estados Unidos, te los mandamos, vinieron unos amigos del sur y te los mandamos, y así, ¿no? Yo decía, ay, muchas gracias. Y entonces poco a poco, estos amigos de los amigos de los amigos empezaban a recomendarnos. Y entonces empezamos a ver que el local llegaba, o sea, en el local llegaban puras personas extranjeras. Y lo agradecíamos. Y de repente empezó a llegar el nacional, ¿no? Así como del nacional, y empezó a difundir. Y apenas el año pasado, que se hizo ya poco más de boom de manera internacional, entonces el local nos volteó a ver. Existen, ¿no? Es como de, sí, existimos. Obviamente habían ya personas locales que ya nos ubicaban. Por ejemplo, Airbnb ya Uh-huh. también nos recomendaban. Y el que sí fue nuestro aliado desde un principio, bueno, de que abrimos, como 6 meses después, creo, no recuerdo, llegaron los doctores del Museo del Ámbar y ellos también empezaron a recomendarnos. Dijeron, no, por allá, vayan a comer y no sé qué. Entonces, de esa manera nos fuimos dando a conocer y de repente, como al año, empezamos a salir en una revista polaca. Y nosotros así de, a ver, espérate. Y esa fue mi primera entrevista, que llega la chica me dice, es que quiero conocer a la chef o quien esté detrás de esto, dice, porque realmente cuenta una historia dentro de sus platillos y quiero saber, ¿no? Y entonces salgo y me dice, quiero hacerte una entrevista. Y empecé a recorrer todo lo que viví en Puyol, porque Enrique Olvera siempre tenía entrevistas o siempre se ausentaba porque tenía que viajar o porque tenía que ir a congresos, a otros, como otros pendientes. Y entonces dije, ay, ¿qué está pasando? Y de repente era como de, salimos en una italiana, en una francesa, y de repente ya nos venimos así al nacional y luego al local. Yo solamente te quiero preguntar algo para ya cerrar este bloque que se ha expandido mucho. Es, ¿cómo fue? Yo sí creo en esos momentos mágicos, ¿no? De que, ¿qué fue pararte un momento y ver que todo tu restaurante estaba lleno? ¿Cómo fue esa primera vez? Uy, no. Lo agradecí muchísimo y también fue como de... yo siempre he dicho, soy bien chillona. Yo ese día recuerdo que lloré. Incluso hay un chico que nos acompañó por 4 años en el espacio, Toño, y le digo, Toño, jamás me imaginé que íbamos a llegar hasta este punto. Y él me decía, porque él siempre me decía, chef, yo siempre he creído en usted y yo sabía que este día iba a llegar. Y este es el primero de muchos. Eso ténganlo en cuenta. Y también me dijo, yo recuerdo que dijo, iba a llegar muy lejos. Y justo ahorita en el cumpleaños lo vi y me dijo, sé que regresó de España y que fue por un reconocimiento. Y le dije, el restaurante iba a dar aparte porque usted siempre nos los ha demostrado, que todo lo que quiere lo alcanza, lo logra. ¿Cómo? No sabemos, pero lo hace. Y entonces
creo que ese compromiso, ese ímpetu. ajá, y que usted esté luchando día a día, eso nos demuestra que nosotros también lo podemos hacer. Entonces es como de, hay mucha responsabilidad, mucho compromiso. Pues claro, cerramos este segundo bloque y ya pasamos un tercero y último, y la verdad es que también a mí me da mucho sentimiento y creo que es evidente. Parece mentira, pero en estos momentos que de repente nos achicopalamos por ver no sé, un estado así fallido, de forma personal, de repente como que uno le va mal y que o de repente pierde uno la esperanza sobre ciertos temas que como lo hemos hablado mucho en estos podcasts. De repente ver historias de éxito. Y por eso estamos de repente apostándole en hablar de historias de éxito, porque de repente nos dicen, no manches, o sea, ¿qué te detiene? Tu problema, ¿cuál es tu problema? Que no has encontrado el amor, no manches, ese no es un problema. Tu problema que es que se chingó tu carro, no es un problema. O sea, hay gente que de repente estás haciendo maravillas sin manos, sin pies. ¿Cuál es tu limitante? Entonces, eso es como que lo que queremos sacar. Entonces, hacemos el corte de este segundo bloque y pues nos vamos en un tercero y último, ¿no? Y bueno, Clau, nos quedamos en el aspecto de que ya te comenzaba, o sea, y para mí era muy importante pasar ese momento en el que tuviste tu primera vez tu restaurante lleno, porque para cualquier chef ha de ser como un orgullo de repente, porque es complicado, o sea, pareciera mentira, pero ¿cuántos restaurantes, cocinas no se abren todos los días? ¿Y cuántos les cuesta abrir? ¿Cuánto les cuesta perdurar? Pero te quiero preguntar, entonces, ¿se te fueron acercando personas que eran extranjeras para entrevistarte, ¿no? O sea, tú veías un poco con lo que pasaba en Puyol, y cuéntanos un poco cómo fue esa primera entrevista. Decías, ¿qué onda? ¿Cómo estaba? Sí, te decía que Hola se llama la chica. ¿Hola? Hola, así se llama. Te digo que ¿Era polaca? era polaca y entonces pidió conocerme y entonces me dijo que sí podíamos poner una fecha de entrevista porque era muy interesante lo que estaba haciendo y luego porque éramos el único espacio que estaba dando a conocer cocina tradicional indígena, porque en el restaurante es lo que hacemos, dar a conocer como estos productos, esta cocina indígena. De hecho, siempre he dicho que dentro del restaurante el corazón es el fogón, porque tenemos un fogón. Y si quiero hablar de pueblos indígenas, pues obviamente tengo que tener ese espacio, ¿no? Y bueno, pusimos fecha, empezó a preguntarme cosas y recuerdo que estaba muy nerviosa, ¿no? Era como de, ¿qué le contesto? Como le digo, ¿no? Y fue muy bonito. Luego llegó una francesa y esto fue también gracias a la red de Slow Food, que es un movimiento internacional que está más inclinado a la cocina consciente. Y entonces nosotros ya trabajábamos todo lo que Slow Food pedía, que era justo trabajar con pequeños productores, obviamente dar a conocer la cocina tradicional, usar producto local de temporada, ser conscientes con referente al medio ambiente y pues obviamente darle el valor al trabajo, ¿no? que realizan nuestros productores y sobre todo el ser también conscientes de una alimentación, de una buena alimentación, y pues ser conscientes con referente a las personas que están a nuestro alrededor, con referente al trabajo y valorarlas, ¿no? Como darles el valor como persona. Entonces todo eso lo trabajábamos nosotros y Slow Food llegó. Y gracias también a Slow Food es que nos dimos a conocer de manera internacional. Entonces, esa fue mi primera entrevista y a partir de ahí se empezaron a abrir puertas y de repente me decían, ¿puedes venir a darme clases de cocina, por favor? ¿Nos puedes venir a dar una charla en la escuela? Necesitamos como motivar a los jóvenes y entonces creemos que tú eres una motivación, que te les puedes dar como esa inspiración para seguir. Necesitamos como reforzar nuestra cocina tradicional y yo decía, ¿cómo voy a llegar con señoras
grandes, o sea, mucho más grandes que yo y que ellas tienen todo el conocimiento ancestral y tienen toda esta cultura y bueno, porque como uno sabe, la cocina tradicional no solo es de poner un platillo en la mesilla, Claro. sino que engloba varias cosas. Entonces yo decía, no, si yo siento que no soy la, La indicada. ajá, Ajá. la persona ideal para llegar y decirles cómo. Entonces, pero cositas de estas que se fueron dando en mi caminar y que de repente me decían, es que eres inspiración, de verdad, nos encanta lo que haces y quisiera motivar a mi hija, quisiera motivar a mis alumnos, quisiera motivar a mi comunidad, por favor, compártenos tu historia, cómo lo hiciste, cuáles fueron esos momentos de reto, en qué momento dijiste que sí y en qué momento sí hubo momentos de tirar la toalla, o sea, como muchas cosas de esas. Entonces me fui abriendo y de ser una persona introvertida, empecé a ser una persona tan suelta que por eso ahora en las entrevistas digo, cállenme, porque si no, no me callan. Entonces yo me puedo seguir y también porque es muy bonito el saber que puedas compartir esta historia y el que pueda ser inspiración y motivación para alguien, eso a mí me llena muchísimo. Claro. Y que eso también me llena y me sigue motivando para seguir. Yo solamente antes se me surge otra pregunta, es ¿y tú cuándo comenzaste a salir del país? O sea, ¿cuándo comenzaste a viajar? Porque en toda la historia que llevamos, saliste de San Juan a San Cristóbal, de San Cristóbal a Tuxtla, de Tuxtla a Ciudad de México, y ya rompiste fronteras. O sea, ¿cómo vas? O sea, ¿cómo fue ese tránsito, Clau? Fíjate que en algún momento cuando estaba pequeña, yo le pregunté a mi mamá que si en algún momento íbamos a viajar, si nosotras íbamos a poder viajar, si íbamos a poder conocer por lo menos otro estado, o bueno, ya no se diga un país. Y mi mamá me contestó, no, solo los ricos lo hacen. Entonces, yo decía, a mí me llenaba esto y decía, en algún momento voy a viajar y lo quiero hacer. Y el saber que el trabajo lo ha hecho por mí, o sea, estoy más que agradecida porque he conocido diferentes partes del país, ¿no? En algún momento decían, es que Oaxaca es nuestro vecino, sí, pero para llegar a Oaxaca necesitas cierta cantidad, o sea, no sé, como muchas cosas, y yo decía, no, pues jamás lo voy a hacer. Y de repente estás en Oaxaca, estás en Puebla, estás en San Miguel de Allende, estás en Querétaro, estás otra vez en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces como, y de repente en un 2018 me dice Slow Food, ¿sabes qué? Eres candidata para viajar a Turín, Italia. ¿Por qué? Pues queremos que vayas a dar a conocer la gastronomía que estás trabajando desde Chiapas y sobre todo porque eres, lo vuelven a decir, eres motivación y queremos que otros jóvenes escuchen tu historia y sobre todo que sepan lo que estás trabajando, porque estás trabajando en varios conceptos, una que es pro del medio ambiente y entonces hacemos varias cosas con referente a ello. Obviamente estamos dando el soporte a la cocina tradicional, estoy trabajando con jóvenes, se les está dando espacio a los jóvenes para que puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero lo más bonito de esta generación es que son puras mujeres y todas provienen de pueblos indígenas y todas hablan su lengua materna y entonces con todo eso que estábamos haciendo, Slow Food me abre las puertas para ir a Turín, Italia, a un evento que se llama Terra Madre, que se hace cada 2 años en donde se juntan la mayoría de los aliados de Slow Food. Y entonces no sabía cómo dimensionar el saber que me iba del otro lado del mundo. Y el estar ahí, yo decía, lo logré. ¿Y cómo fue llegar? ¿Cómo fue llegar? Para empezar, un miedo terrible. Ya me había subido a un avión, pero no tantas horas. ¿Sí? ¿Cuántas horas son? ¿12? Más o menos. ¿Sí? Creo que sí, son como 12 horas. ¿Pero fuiste directo a Roma? Llegué a Milán. Sí, a Milán. Y de Milán ya me moví para Turín. Ajá. Sí. Entonces, sí,
fue como muy fuerte para mí, y el saber que estaba representando también a México, porque no solamente estaba representando el restaurante, mi pueblo, el estado, sino a México en sí. ¿Eras la única mexicana? No era la única mexicana, pero era la única chiapaneca, sí. Y pero yo tenía como mucho más labor dentro de la delegación que fue. Entonces, en los 5 días que son de evento, yo los 5 días estaba movida, estaba con pueblos indígenas, luego me tocó estar en una conferencia para 200 personas con 2 chefs también súper reconocidos, importantes, y yo decía, ¿qué estoy haciendo en medio de ellos dos? O sea, ellos tienen una palabra o un soporte más fuerte, el mío no. Entonces eran como varias cosas que de repente, Claro. y alguien me dijo, Clau, es que tienes que creerte, o más bien tienes que saber que tienes el potencial para hacerlo y por eso te están pidiendo que tú lo hagas, ¿no? Y tienes que creer que todo el trabajo que estás haciendo es muy importante. Que de hecho cuando fui en el 2018, nosotros habíamos abierto el 2016 y para el 2018 yo estaba tambaleando y yo decía, no estoy haciendo nada. Cuando llegué en Slow Food Indígenas, regresé súper fortalecida y dije, es que yo creí que era la única loca haciendo cosas en su comunidad o en su espacio, y dije, no, y es más, hasta mi proyecto no tiene nada que ver, o sea, ni el 10% de todo lo que hacen ellos. Entonces, fue de esa manera que se fueron abriendo puertas y de repente una entrevista aquí, una entrevista allá, lo queremos para el periódico, para la revista, una toma de fotos, y no sé. Y en el 2020 me hablan para pedirme compartir un poco de mi historia y me dicen, es que estamos buscando a jóvenes en donde estén trabajando con la gastronomía y sean jóvenes promesa con referente a la gastronomía y debajo de 35 años. Y me mandaron el link y todo, entonces empecé a leer. Y dije, ay, pues voy a mandar la historia, ¿no? Y a ver qué pasa. Y de repente a los 2 días, creo a los 3 días, nos dicen, es que nos interesa mucho tu historia, necesitamos más, necesitamos fotos, esto y lo otro. Y era como una convocatoria, que te podían postular o tú te podías postular. Y como a la semana me dicen, felicidades, estás dentro de la lista. Y este es el de 15Next, que es a nivel internacional, y es dentro de la categoría de jóvenes promesa de la gastronomía. Entonces, que es como un ¿cómo podría decirlo? Porque hay una lista que del medio gastronómico es muy importante para nosotros, que es el de 50 mejores restaurantes del mundo. Entonces se puede decir que esta lista está debajo de esa lista y entonces que en algún momento nosotros podríamos pisar la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y que para nosotros como gastrónomos pues es el top, ¿no? Y el saber que cuando yo fui seleccionada para esta lista de 15Next, mi trabajo fue avalada por un chef internacional reconocido a nivel mundial y que ha sido uno de los mejores chefs del mundo, que es René Redzepi, que en algún momento estuvo también conmigo. Me tocó darle un tour y una experiencia en San Juan Chamula, y luego estuvimos en el restaurante y me sorprendió muchísimo el saber que él había avalado mi trabajo. Entonces, dentro de la lista habían 6 compañeros, habíamos 6 personas que estábamos avalados por los mejores chefs del mundo, los 6 más tops del mundo, y una de ellas era yo, y estaba avalada por René Redzepi. Ay, no manches, claro. Sí, fue de las experiencias más bonitas y también, pues a mí me diríamos aquí, me cae el 20 3, 4 días después, ¿no? Entonces vi lo que había escrito, lo que había dicho y dije, jamás me imaginé que 5 años después de que él estuviese, 4 años después de que él hubiese estado aquí en Chiapas, se acordara de mí.
Y entonces decía que avalaba mi trabajo porque sabía todo el esfuerzo que le había puesto y que hacía cosas maravillosas dentro del espacio. No manches. Entonces era así como de, no lo puedo creer. Claro, oye, y también me pongo a pensar, esta pregunta se me sale de la manga. Oye, ¿cómo fue el tema del COVID? Porque seguramente a todo el mundo, de diferentes rubros, o sea, a todo el mundo le pegó, ¿no? ¿Y cómo pegó a tu restaurante? Pues lo único que hizo la pandemia fue sacar nuestra creatividad. Porque también era cierto que si yo no me ponía creativa, todo esto, toda esta historia, todo este trabajo se iba a ir abajo. De hecho, cuando nos tocó cerrar, nos avisaron que teníamos que cerrar. Yo dije, esta es la última vez. O sea, no vuelvo a abrir. ¿Por qué? Porque no tengo socios, no tengo quien capitalice el espacio. Si todo lo que hemos logrado lo hemos logrado a base de trabajo, justo te estaba diciendo, todo se abrió a base de préstamos, entonces era de, y no tener el capital como seguro, apenas estábamos terminando de pagar los préstamos, entonces era como muy fuerte para mí. Yo decía, no vamos a volver a abrir. O sea, lo único que puedo hacer ahorita es que se vayan a sus casas, eso sí lo recuerdo. Les dije al equipo que se fueran a sus casas y que en un mes yo les hablaba para o liquidarles o ver de qué manera nos íbamos a mover. Obviamente, como buen canceriano, ¡eso! deprimí. Bien ahí. Me deprimí horriblemente y yo dije, no, pues ya no va a funcionar. Y entonces empecé a ver como otras alternativas de cómo salir adelante. Y de repente llegó un amigo y me dijo, oye, Clau, trabajemos panadería. Tú haces muy bien la panadería. Dice, yo quiero aprender de ti y si quieres con eso podemos solventar. Y dije, va. Empezamos a trabajar panadería y entonces nos empezamos a dar cuenta que la gente le empezó a gustar porque era una panadería completamente diferente en el sentido de era pan de caja con chicatana, era pan de caja con flor de frijol y frijoles de grano, yuyo, por ejemplo, con epazote, de chipilín con queso, conchas con costra de tascalate, de pinole, de chocolate artesanal, rollos con pinole, o por ejemplo había uno también, de repente usábamos licores, como en este caso el posh. Entonces completamente diferente a la panadería que se consume o que se conoce. Y de repente empezamos a hacer pizzas, justo igual con producto de temporada, con guías de chayote, con boti, con frijol boti, o sea, como estas combinaciones extrañas de repente para la gente, pero que llamó mucho la atención y que empezaron a consumirlo, y eso fue lo que nos sacó y empecé a hacer, como sé de costura, empecé a hacer cubrebocas, aprendí un poco de bisutería, empecé a hacer bisutería, o sea, como muchas cosas que ya no estaban en el ramo de la cocina, pero me puse a hacer. Dije, es algo que a mí me costó mucho posicionarlo para que de la noche a la mañana esto se vaya. Sí. ¿No? Entonces dije, si he salido de otras cosas fuertes, esta no va a ser la excepción. Entonces tuve que ponerme creativa, tuve que creer mucho más en mí y sobre todo el decir que cuando quieres algo, cuando amas algo, buscas la manera de que esté bien. Sí. Y en todos los sentidos, no solamente en el lado profesional, sino también con tu familia, o sea, cuando tienes una pareja, o sea, siempre buscas lo mejor para ellos, ¿no? Y entonces yo decía, yo siempre he dicho que el proyecto es mi bebé, es como mi hijo, entonces tenía que cuidarlo, tenía que protegerlo, tal vez era como, en ese momento yo me sentía como esas mamás cuando tienen a sus hijos en el hospital o enfermos, sí. Así me sentía desesperada, ¿no? No sabía cómo hacer reaccionarlo o cómo sacarlo como de esa enfermedad, y de repente era así. Dije, no lo puedo dejar caer, no puedo dejar que esto muera, y aparte porque tengo mucho compromiso, hay mucho compromiso detrás de ello. Entonces, si mucha gente me ve como motivación e inspiración, no puedo dejar que esto se vaya a la basura. Ajá, claro. Entonces, de ahí fue como
me fui agarrando, me fui motivando y dije, tengo que volver a abrir. Y entonces a los 6 meses, 5 meses volvimos a abrir. Y luego nos pusimos a pensar y dijimos, la cocina tradicional a nadie va a llamar la atención. O sea, en ese momento solo el local podía consumirnos. Entonces, una de las cosas que les dije a las chicas, ¿saben qué? Vamos a cambiar menú. Vamos a empezar a hacer cocina de autor, pero la cocina de autor se va a seguir enfocando a nuestra misma dinámica de justo apoyar a los pequeños productores, de una cocina consciente, pero vamos a hacerlo con el producto de temporada. Vamos a empezar a jugar con esos sabores. Y entonces empecé a armar platos con el producto de temporada, con la flor de frijol, guías de chayote, con todo lo que encontrásemos en el mercado, íbamos jugando y íbamos cambiando menú. Y entonces de esa manera empezamos a ver que el local de repente nos pedía, ¿no? Porque también nunca habíamos hecho servicio a domicilio, lo tuvimos que hacer. Y bueno, muchas alternativas. De hecho, hasta para poder sobrevivir, empecé a hacer unos cupones, así de cupones desde 200 pesos a 1,000 pesos, en donde te decía que tenía una vigencia de 1 año a partir del 2021 para el 2022, incluso hasta el 2023, en donde que ellos nos aportaran, los apuntábamos y entonces cuando nos visitaran, Uy, sí. pues hacer como esa parte de, pues ya pagaron su consumo, exacto, ¿no? ya pagaron su... Ajá, Oye, qué buena idea. Y de esa manera también nos ayudó muchísimo. Entonces de repente nos hablaban, estuvo muy padre y lo agradezco muchísimo porque nos hablaban de fuera del estado, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla, y nos decían, yo quiero un boleto de 500, yo quiero un boleto de 1,000, yo quiero un boleto de a 200, ¿cuál es? 350 y así. Entonces como les pusimos varias cantidades, entonces ellos elegían. Y de repente era de 2 años después, era de, vine a cambiar mi boleto, ¿no? Vine a canjear mi boleto. Y yo, no tenemos problema, ¿no? Entonces, de esa manera nos tuvimos que poner creativos. Y al mismo tiempo, también era como la parte de, nosotros le estamos sufriendo, pero hay mucha más gente que está sufriendo y que se ha quedado sin comer. Y entonces, junto con otras amigas, otras compas, todas mujeres, 7 mujeres, hicimos lo de canastas solidarias, en donde estábamos también viendo por los productores, porque los pequeños productores bajaron sus ventas, pero al mismo tiempo alimentábamos a familias de bajos recursos, y que principalmente la característica principal era que el jefe de familia fuese mujer. Y entonces de esa manera por 6 meses estuvimos alimentando a 45 familias. Ay, no manches, claro. Sí. No manches, claro. Pues nos echamos un mezcal, ¿no te parece bien? Hombre, estás muy elevada, ya estás muy elevada. Clau, te agradecemos infinitamente el tiempo. Yo creo que sin lugar a dudas ha sido de las mejores entrevistas que he tenido en mi vida. Yo creo que pareciera mentira, pero no sé, por algo fue a esta hora, por algo fue este día, no sé, por algo fue cerca de tu cumpleaños, cerca del mío. Y yo creo que es muy importante. Yo cierro primero preguntándote qué le depara a Claudia Santis Restaurante, porque justamente hablábamos hace poco que se le ha cambiado el nombre. ¿Y hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta el restaurante en estos momentos? ¿Qué le depara? No sé. Jesucristo, como toda buena canceriana. Y me refiero que no sé porque va a depender mucho de lo que la vida quiera o donde la vida nos permita. Para Claudia tal cual, me encantaría que tuviese mucho tiempo de vida y que realmente esta marca de Claudia Santis siguiese fortaleciendo y sobre todo que se haga mucho más fuerte, mucho más grande, y me encantaría tener en la plantilla a muchos más jóvenes queriendo construir sus vidas, ¿no? y llevar sus vidas propias. Entonces me encantaría ver una foto en unos años en donde ahora tengo a 8 chicas. Me encantaría ver que dentro de la marca, porque no solamente hacemos restaurantes, sino hacemos justo bisutería, costura,
y varias cosas ahí que de repente se nos ocurren, ¿no? En nuestros tiempos muertos o nuestros tiempos de estrés. Una plantilla grande y, no sé, arriba de 50, 100 personas, 200, no lo sé, pero que sea un batallón en donde puede en algún momento decir, lo he realizado, he llegado al punto en donde otra de las metas la he cumplido, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiese. Y hacer muchas cosas más. Me encantaría un comedor comunitario, me encantaría hacer una C, pues realmente muchas cosas. Claro. Entonces, más bien yo se lo dejo a la vida, a ver hasta dónde me permite seguir, hasta dónde me permite llegar, pero siempre con esta visión de no ser solo yo, sino de ser comunidad. Ay, qué lindo, Clau. Y pues nada, última cosa que seguramente lo vas a lograr. Si ya has logrado lo más difícil, que creo que es sobreponerse a uno mismo, a su destino. Es lo que estábamos hablando hace poco, ¿no? O sea, ¿cuántas de las personas en las que conocemos que tratan pues de salirse del destino donde han nacido? Porque lamentablemente así cada vez estamos más marcados de donde nacimos, que no podemos salir de ahí por falta de oportunidades, por no sé, miles de cosas, y que de repente salgan estas historias, pues es como muy halagador y muy alentador, creo que para todas y todos. Oye, y te pregunto, para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar la gente? ¿Dónde está el restaurante? Cuéntanos un poco más. Estamos en Diego de Mazariegos 97, en el barrio de La Merced, aquí en San Cristóbal de las Casas. Y estamos en las redes sociales en Instagram, Facebook, TripAdvisor y Google como Chef Claudia Santis. Entonces nos encuentran ahí en las redes y van viendo como todo el movimiento que vamos realizando. Tenemos un horario de martes a domingo de 1:30 a 8:30 de la noche. Okay. Y viendo la posibilidad de poder seguir con otros proyectos y abriendo otros espacios de comida. Que seguramente sí lo vas a lograr, Clau. Pues te felicito, te agradecemos infinitamente porque yo sé que has destinado mucho de tu sábado, porque seguramente estás muy cansada de tu semana y que el día de hoy compartiste, pues no sé, más de 1:30 ya de tu vida y que me encanta porque pues, no sé, pareciera mentira, pero nosotros hacemos esta labor como, pues justo, ¿no? Con ese tema de encontrar historias que valgan mucho la pena, y yo creo que nos has dado muestra de que nuestro andar aún es corto como para ilusionarnos y como para llegar todavía. Pues el cielo es el límite, the sky is the limit, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho. No sé, no me quiero ir tan nostálgico, pero yo creo que así me voy a ir. Te agradecemos mucho. Y pues nada, también agradezco mucho a mis compañeros en esta jornada titánica que tuvimos aquí en San Cristóbal de las Casas, desde el Foro Cultural Independiente Quinoqui, quienes agradecemos infinitamente todo el día que estuvieron aquí con nosotros, apoyándonos, a Leonardo Toledo, quien nos apoyó mucho en la realización de cada uno de los podcasts que estuvimos aquí en el Quinoqui, a la organización, a la logística, todo, estar preocupados por nosotras y nosotros, eso es muy importante. También agradezco mucho a José Domingo y a Gustavo Coutinho, quien también nos arroparon, y también a nuestra directora general Ángeles Mariscal, quien ha creído en este proyecto y que ya llevamos 30 capítulos y creo que nos hace importante seguir yendo por más. Mi nombre es Andrés Domínguez y no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta el siguiente episodio. Claudia, muchas gracias. Gracias a ustedes y sueñen, por favor, que se alcanzan los sueños. Y arriba los cancerianos, ¿no? Arriba los cancerianos, vámonos. Entonces nos vemos en el siguiente episodio.